Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa. Nuestro invitado de hoy es periodista, profesor universitario, director de documentales. Oye, una trayectoria increíble. Está don Germán Mondaca Reiteri. Bienvenido al programa. Gracias por... Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, escritor también. En primer lugar, un agradecimiento muy grande a ti y a ustedes, al equipo, por la invitación, por esta oportunidad de conversar. No te vi hace mucho tiempo y además es un gran agrado verte bien. Reiteri, vamos por el origen. ¿De dónde es? Reiteri, bueno, yo tengo... El que más me llama la atención, no por... Sí, por parte de la familia, mi familia materna, digamos yo, de dónde vengo, ¿no? Mi bisabuelo llegó a Tacna del Piamonte, ¿no? Y se estacionó ahí, ¿no es cierto? Y conoció a Sara Cortés, ¿no? Y se casaron, tuvieron hijos, y dentro de esos hijos tuvieron también un grupo de hijos, ¿no? Donde estaba Alfredo Reiteri, ya estaba Luis Reiteri y Sofía Reiteri. Previo a que Giovanni Reiteri se casara con Sara Cortés, ella estaba casada con el ciudadano de origen ruso, Santiago Kessler se llamaba él, Santiago Kessler, y con él había tenido cerca de 3 hijos. Por tanto, él fallece posteriormente, y posteriormente Sara Cortés se casa con Giovanni Reiteri y hace un acoplamiento estructural de todos sus hijos, y de ahí que nosotros, la familia Reiteri con la familia Kessler, hasta hoy, bueno, nos mantenemos unidos. Los tuyos, los míos, los nuestros. Entre otras cosas, yo soy primo de Rosita Baizán Kessler, a quien le mando un gran saludo, ¿no? Entonces, Alfredo Reiteri se quedó viviendo acá en Arica, estuvo viviendo en Arica mucho tiempo antes del Tratado de Paz, ¿no? De hecho, digamos, en 1917 fue activo cofundador de la logia masónica Arica Morro 29, que fue la primera logia masónica chilena en el territorio, digamos. Y había sido también impulsor del escautismo, en los años 30 había sido presidente. El escautismo se había formado en Arica el año 1913 por don Santiago Azola, Alejandro Azola. Que siempre hay uno decía ¿Azola o Azolas? Azolas. Santiago, o sea, claro, Alejandro Azola. Lo cuento porque muy poca gente lo sabe. Y después Alfredo Reiteri Cortés, cuando se hace el Tratado de Paz, ¿no? Del cual estamos a punto de cumplir un centenario, él se había hecho amigo, había visitado Europa y se había hecho amigo en Europa del expresidente Arturo Alessandri Palma, que había estado exiliado en Europa. Entonces, bueno, él lo ayudó también, colaboró con él, lo conoció entonces en París, y bueno, cuando salió presidente de nuevo, digamos, en Arica, dijo, ubíquenme a Reiteri. Y bueno, y Alfredo Reiteri fue gobernador de Arica cuando los gobernadores, bueno, efectivamente representaban al gobierno con recursos, con todo. Una de las grandes cosas que le tocó como gobernador fue generar los recursos y generar también la fuerza de trabajo para impulsar el plan contra la malaria que lideró Juan Noé Crevani. Pero eso no se hacía solo con palabras, se hacía con recursos, ¿no? Y entonces eso fue una de las tareas, fundó el Hogar del Niño, etc. De ahí viene Reiteri. Y también viene porque mi abuelo Alfredo Reiteri, escribía muchas crónicas en la prensa, en el diario. Y bueno, yo tuve que estar alejado de la ciudad de Arica durante un tiempo, después del golpe de Estado, y lógicamente desde fuera de mi ciudad tenía un anhelo que era recuperar lo que había escrito mi abuelo, porque el año 72
la Junta del Alto de Arica lo había hecho un homenaje y le había tomado el compromiso de publicar su obra inédita, porque él publicaba mucho, pero en los diarios, en la prensa, ¿no? Como el Marqués de Gris. Y entonces, bueno, el primer proyecto del año 91 fue una investigación acerca de su obra maravillosa, que después, en el año 2005, publiqué 10 libros de su obra inédita de Alfredo Reiteri Cortés. Don Germán, acá hay una síntesis académica, voy a leer un poquitito. Bachiller en Ciencias Sociales, licenciado en Comunicación Social, periodista, postítulo, Biología del Conocer y Comunicación Humana. Eso es lo que más me llama la atención a mí, Biología del Conocer y Comunicación Humana. Sí, fue una posibilidad que se abrió en un postítulo de la Universidad de Chile, ¿no? Con los discípulos directos de Humberto Maturana, ¿no? El doctor Podosis y Letelier. Y bueno, había que postular, había que hacer el curso durante un año. Era un curso inédito, ¿no? Porque además tenía la característica de postítulo, se validaba académicamente. Y tuve la fortuna de que me aceptaron y también, bueno, la fortuna de aprobarlo bien, con una nota muy buena, y aprendí, yo creo que mucho, porque esto fue allá por el año 1993, 94, ¿no? Cuando todavía no era conocido, ¿no? La riqueza de propuestas en la comunicación humana, en la biología, en el conocer de Humberto Maturana. Entonces fue una fortuna. Y eso, bueno, lo llevo toda mi vida, lo trato de aplicar. ¿Usted también es historiador? ¿Se considera historiador también? No, yo no me considero historiador aún, porque no lo soy. Porque no lo soy. ¿Pero por algo académico o por algo que...? Académicamente no, porque yo no estudié historia. Sí estudié ciencias sociales, hice un magíster hasta el seminario de tesis, pero de ahí me vine al norte y no lo concluí. Pero tengo aprobado toda la malla curricular hasta el seminario de tesis. Pero no estudié historia, he postulado, fíjate, a la última postulación fue hace un año a un doctorado que se hacía acá en historia y la verdad con la poca fortuna, por la poca fortuna porque las personas que privilegian en los estudios, ¿no?, académicos son ciertamente los jóvenes, ¿no? Pero la universidad también discrimina, ¿no? Y yo creo que tenía mucho mérito para haber quedado en aquello, porque aun cuando no soy historiador, sin duda he hecho mucho... ¿Usted cree que no a esta altura? Como investigador, como ensayista, ¿no es cierto? Tengo un conjunto de ensayos historiográficos y obras particulares de la historia milenaria de Arica y Parinacota. Pero digo, no, yo soy un escritor, ¿no?, que trata de aportar a su tierra en los temas que maneja, ¿no? Y sin duda, bueno, tengo muy buena relación con un grupo de escritores regionales, locales, algunos antiguos, como no sé, de los que escribieron la primera historia de Arica, ¿no? Hay un grupo de historiadores muy relevante, como otros más nuevos, ¿no?, como Alfonso Díaz Aguad, o arqueólogos y antropólogos como mis amigos del alma, Calógero Santoro, Bernardo Arriaza, y una generación muy importante, y hay mucho respeto. Pero esa es la historia, ¿no? Entonces, no soy historiador, soy ensayista, ¿ah? Ensayista. Y como tal, bueno, no me ha ido mal porque me ha leído la gente de mi pueblo, que es por lo cual yo escribo, ¿no?, la verdad. ¿Actualmente clases de qué está haciendo? Actualmente hago clases en la Escuela de Trabajo Social, hago clases en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tarapacá, del tiempo que dirigía la carrera de Trabajo Social Luis Lebrán, y también después de que él creó la Escuela de Trabajo Social. Esto ya hace más de 10 años, ¿no? De 10 años, y él me invitó a hacer clases
y bueno, hago lenguaje y comunicación sostenido, y también en un momento me dijo, bueno, ¿y por qué no inventas un ramo? Me he encantado, le dije, yo creo que sería algo fundado en nuestra historia sísmica y sobre todo en el porvenir para superar esa historia sísmica. Y yo le dije, te voy a hacer una propuesta. Le hice la propuesta en 3 páginas con toda la formulación, y la propuesta consistía en un ramo que se iba a llamar Estrategias de Reducción de Riesgos de Desastre. Eso no existía en Chile, digamos, ¿no? Bueno, tampoco el organismo, el nuevo organismo que superó a la ONEMI, ¿no? Se llama Oficina de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastre, ¿no? Tampoco existía. Y bueno, y ahí aprendí esto, y aprendí algo que en síntesis, lo voy a decir a los auditores, hay una teoría de que nosotros no podemos dejar de rescatar el componente y factor de riesgo de desastre para la formulación de políticas públicas. Me explico, así como si uno va a hacer una investigación en una junta vecinal y no contempla el factor de género, la investigación que resulte de ahí no tendría, la verdad, no tendría valor sustantivo, porque no contempló la investigación el factor o componente de género, la mujer, ¿no es cierto? Y en este caso no hay política pública válida si no contempla el factor de riesgo de desastre. En síntesis, queridos televidentes, querido amigo, yo te quiero mucho y te respeto mucho, y te deseo mucho éxito con estos programas, pero quiero decirle a los ariqueños y ariqueñas, clara y así de simple, la Estrategia Regional de Desarrollo Regional de Arica y Parinacota, que yo ayudé a formular, la primera, porque fue contratado por la universidad como investigador de temas estratégicos transversales, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque de acuerdo al desarrollo de las ciencias y al desarrollo de los conocimientos de la humanidad, no contempla el factor de riesgo de desastre. Y eso implica de qué no sirve. ¿Y cómo se contempla eso? Porque acá hay 4 fases que uno tiene que investigar. La primera es la prevención. Claro, algo se ha hecho, hemos avanzado. La segunda es la ocurrencia. Uno tiene que tener un plan para cuando ocurra un sismo, para cuando ocurra un factor de riesgo como los incendios en la 5ª región recientemente. Tiene que tener un plan, ¿no? Y después, bueno, viene la emergencia y viene también la reconstrucción. Entonces, esto está ligado, y no solamente la idea, sino que es el financiamiento. Por ejemplo, prevención. Sí, acá hay señalados lugares de ¿cómo se llama?, de los albergues. En caso de terremoto, tsunami, bueno, los albergues, tal colegio, tal. Pero nadie se ha preguntado que esos colegios, la mayoría, no tienen, por lo menos, 500 colchonetas, 500 frazadas, 1000 botellas de agua en un container que se vayan reemplazando año a año, otro container con medicamentos, otro container con abastecimiento no perecible. No están acondicionadas. Porque si no, no basta con llegar a la gente ahí, y ¿qué van a hacer? ¿Cómo las mantenemos? Entonces eso no está contemplado, por tanto eso es falso. Y yo lo digo como una advertencia, porque ahí tienen que ver los municipios y el gobierno regional. Y ahora no hay avances en esto. No está relacionado y no están los recursos. Eso se enseña en la Estrategia de Reducción de Riesgo de Desastre, en la UTA, en Trabajo Social, en la única aula de Chile que hoy día está enseñando este ramo. Es un honor. Don Germán, hay algo que a mí la otra vez lo conversé con un geógrafo, lo conversé con un profesor de historia, algo que a mí me llama poderosamente la atención, que es que en las aulas, de, digamos, primero a cuarto medio, no se está enseñando historia regional. Así es. Y claro, me decían, no, si se está enseñando, pero someramente, algunos mapas por aquí nomás, pero lo más importante es lo que pasa acá. Ya está bien, historia universal, ya,
listo. Historia de Chile, ya, listo. Pero estamos de Santiago. Pero lo que pasa acá no se está tomando en cuenta. Es dramático lo que ocurre con la educación, porque también se han reducido las clases de historia. En cuarto medio ya son optativas, ¿no es cierto? Es una locura. Es una locura. ¿No? También la educación física. En una región que es una de las regiones que tiene altos índices de obesidad, ¿no es cierto? Y tenemos la playa para correr y todo el territorio del desierto para poder convertirlo en un gimnasio al aire libre, ¿no? Pero bueno, tampoco hay. Y otra atrocidad, filosofía. ¿Ah? Sí. Filosofía es el arte de pensar, ¿no es cierto? Algo fundamental en todo ser humano, ¿ya? Yo quieren que no pensemos, así de simple. Eso uno piensa, ¿no? ¿Ah? Uno piensa y dice, no, que no piense mejor. Mejor que no piense nadie, ¿no? Entonces, toda la educación formativa y reflexiva en las áreas de ciencias ¿eso tiene un sociales objetivo? y humanidades. ¿Hay algo? Voy a estar a especular, ¿sí? ¿Pero tiene un objetivo? Yo creo que esto es premeditado y ha sido también parte de los éxitos del modelo, uno de los éxitos, porque tiene muy pocos éxitos que mostrar, del modelo neoliberal en Chile. La mayoría de las cosas son desastres. Vean lo que ocurre con la ISAPRE, vean lo que ocurre con la AFP. Son negocios en los cuales los grupos económicos pasaron por tomarse, apropiarse, ¿no es cierto?, de las riquezas que eran del país, ¿no? Cerca de 150 empresas estatales de Endesa, en la electricidad, en el acero, qué sé yo, en el carbón, de todo tipo de rubros, y se apropiaron de eso y se llevaron para su casa el beneficio que tenía todo el país. Y después de eso se han dedicado a acumular dinero. Su lógica es acumular dinero, y a costa de quién, de la gente más humilde. Y ese es el fracaso humano del modelo neoliberal. Entonces, acá en la educación ha ocurrido lo mismo, es un avance, ¿no? Sobre la base de ser críticos ellos, a través de campañas de prensa, hablan de que la educación, la formación como de regimientos en los colegios, eso es falso, aquí no existe eso, porque tampoco hay programas. Pero da la sensación como que nada está resultando, en distintos ámbitos, como que nada resulta. Bueno, claro, y yo creo que bueno, hay una labor. ¿O soy muy pesimista lo que te dice? Hay una labor de los profesores también. Y yo creo que hay hechos que uno tiene que ir haciendo sobre la base de los consensos regionales, porque no vamos a esperar nosotros de que se produzca la descentralización profunda, que lleguen los tiempos de la Junta de Lanto, que fue una etapa esplendorosa, porque tenía descentralización, ¿ya? Tenía vinculación al desarrollo nacional, ¿ya? Y tenía conexión con el América del Sur, tenía integración. Hoy día hay lógica de enclave. Desde 1973 hay lógica de enclave, enclaustramiento. 1958, Junta de Lanto, Carlos Doña del Campo, pero con un consenso nacional, lo votan la ley en el Senado, porque la gente decía, no, ya basta, pues no vamos a estar encerrados, no vamos a seguir trabajando como si estuviéramos en 1880, en estado de guerra en Arica. Hay que conectar Arica con el centro oeste de América del Sur. Y la única vez que en la región eso ha sido claro, explícito, fue cuando nos conocimos nosotros, que yo tuve el honor de que fui convocado a trabajar como encargado regional de asuntos internacionales. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una estrategia de lo que teníamos que hacer. Y la única vez que la región ha tenido estrategia regional de asuntos internacionales y un plan de internacionalización. ¿Y qué ocurrió ahí? Fuimos la única región, nos convertimos en la única región que participaba en 3 comités de integración activos. Perú, que lo reactivamos, Bolivia, que se reactivó porque estuvo suspendido todos los primeros gobiernos de Piñera, después subió y lo volvió a suspender, ¿no? Y después el centro oeste
de Argentina, porque fuimos parte del Comité de Integración Noroeste Argentino Norte Grande de Chile. No hubo otra región, hasta hoy no hay otra región con 3 comités de integración, pero una fuerte intencionalidad regional que trajo beneficios en el turismo concreto de argentinos acá, que en el año 2014 el flujo de argentinos era alrededor de 15.000 argentinos que cruzaban la frontera hacia Perú, ¿no? Entonces por ahí se podía sacar la cuenta, ¿no? Y resulta que cuando concluimos la acción en el 2018, es decir, 2017, el flujo de argentinos llegó a los 48.000. Había llegado a 48.000 de 16.000. Pero Arica sigue siendo una ciudad flotante. Seguía siendo sin duda, porque no había, pero en ese tiempo había plan especial, había un itinerario de que esto iba a tener un financiamiento del Estado que iba a ser más allá de cada gobierno y que esto iba a continuar. No, pero mira, yo te digo, yo consideraba, no razonable, consideraba que era lo que uno esperaba, porque llegó la administración después del 2017 del presidente Piñera. Y dije, bueno, es natural, lo que hicieron con Bolivia lo van a hacer con la región, porque ellos siempre han pensado que tenemos que estar aislados. La derecha ha pensado eso, pero es más, no sé cómo la gente acá, en el pueblo del interior sobre todo, pueblos originarios, siguen votando por la derecha. No, bueno, serán está más cercano derechistas del alma, pero claro, yo sé, es normal eso. Pero yo pensaba que en un gobierno democrático como el que estamos, eso iba a cambiar, y no ha cambiado. Tampoco hay política y estrategia en el tema de asuntos internacionales, un tema clave, porque tenemos que estar integrados. Todas las etapas de esplendor, desde el Tahuantinsuyo, estábamos integrados al gran imperio, al más largo que ha habido en América Latina, y uno de los más extensos del mundo, el Tahuantinsuyo. Éramos parte de él, estábamos conectados. Después llegó Valdivia. Bueno, ¿y por dónde se fue Valdivia? Se fue por el Cusco. ¿Y quiénes fueron sus guías? Fueron los indios originarios quechua, que llevaba prisioneros, y que los llevaron por el Capañán, por el camino del Inca, y salieron del Cusco y fueron por Titicaca, y de Titicaca pasaron a Jujuy, de Jujuy a Salta, Tucumán, y volvieron por la cordillera, ¿no es cierto?, y entraron en Copiapó. Y ahí ve otra etapa de inicio, ¿no es cierto?, de un esplendor económico de la región con las minas de Potosí, ¿no? Vale un Potosí era algo conocido en España porque era ya lo máximo de la felicidad económica, ¿no es cierto? Y después el tiempo de la Junta de Lanto. Hasta antes de la Junta de Lanto, Arica estaba encerrada. Mantenía desde 1880 hasta 1958 la política de enclave militar, encerrado, preparados para la guerra. La frontera real era la militar, que estaba en la quebrada de Camarones. Y Arica no se defendía, ¿no? Se dejaba porque después venía la contraofensiva para intentar tomar la ciudad. Ese era un secreto a voces de una estrategia diseñada que ya no daba más, porque ¿cómo vamos a tener de 1880 hasta 1958 aquello? Don Germán, nos están diciendo que tenemos que ir a una pausa, la primera del programa, una pausa. Y ya estamos de regreso conversando con Germán Mundaca Reiteri, periodista, escritor, profesor universitario también. Ya venimos. Servicio integral automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276.
Y ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque de La Vida de, con el escritor Germán Mondaca Reiteri. Oiga, pero ahí está la historia en todo lo que nos cuenta y nos hace reflexionar un poquitito por qué estamos como estamos. Eres muy amable. Bueno, eso es sobre la base también. Lo primero que yo estudié de la historia y de las crónicas ariqueñas, lo digo muy sinceramente, ¿no? Fue una motivación que fue recuperar lo que había escrito mi papabuelo. Recuperé 1500 páginas escritas en la prensa, ¿no? De cosas maravillosas. Y esa fue la primera gran motivación. Pero yo debo, investigando y recolectando y guardando artículos hace 33 años, la edad de Cristo. 33 años de manera sistemática. Por eso que pude sacar esta colección. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo? En un año y medio. ¿Cuántos libros? 11 libros. 11 libros, claro. Que yo quería que narraran, digamos, diversas historias para entender el valor de Arica. Y la motivación central, Ángelo, era de que yo había aprendido muy pocas cosas en mi vida, pero sí con certeza de que el devenir de la humanidad se venía preguntando prácticamente de su existencia, de que el hombre y la mujer debíamos responder a 3 preguntas claves. Desde el nacimiento hasta la muerte, en algún momento nos íbamos a encontrar con eso. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, sobre esa motivación, yo saqué la conclusión que quería aportar, pero quería mostrar a todos los ariqueños de dónde venimos, para definir quiénes somos y también para aportar hacia dónde vamos. Don Germán, ¿usted tiene el grado de conciencia de que esto lo hace eterno? ¿Cómo? ¿A usted? ¿Usted sabe que esto lo hace eterno? ¿Un libro lo va a eternizar? Van a pasar muchas generaciones, muchísimas personas, y usted va a seguir. Sí, ¿Usted, bueno, usted sabe eso, ¿no? por lo pronto, mira, yo saqué de estos libros 1000 ejemplares cada uno, ¿ya? Un amigo me decía que estaba loco, ¿cómo? Para Arica, y son 11 libros, o sea, 11.000 libros, no, estás completamente loco. Y bueno, sí, uno tiene que hacer las cosas con un poco de locura, y logré hacerlo en primer lugar, logré hacerlo. En una segunda ronda hice los primeros 6, en una segunda ronda los 5, y logré estrenar los últimos el 2018, que a la vez fue un estreno en Arica y simultáneo en la Feria Internacional del Libro, que tuvo una acogida maravillosa. Me invitaron a participar y los di a conocer con una asistencia de 200 personas en Santiago. Yo insisto con el tema de que van a pasar quizás 100 años y esto va a estar. Y la gente va a conocer y va a saber, no vamos a estar ninguno de los dos, pero va a venir otra generación que va a decir, acá está, esta es la historia de Arica, esto es lo que pasó. Bueno, ese ha sido como, el sentido no ha sido la trascendencia, pero sí, en la tercera pregunta, ¿hacia dónde vamos?, quiero dejar escrito lo que he aprendido, digamos, ¿no? Entonces, ahí, ¿de dónde venimos, por ejemplo? Una cosa que bueno, yo aprendí conversando, ¿no es cierto?, estudiando, y tuve la fortuna de encontrarme con grandes amigos que me enseñaron lo que habían investigado. Por ejemplo, ¿cuáles son, le digo al equipo, cuáles son los primeros, cuáles son los primeros habitantes de Arica y Parinacota? A ustedes también le pregunto. Buena pregunta. ¿En qué sector usted dice o quiénes son? Certificado. Y le pregunto a los auditores y auditoras, ¿no es cierto?, televidentes, ¿cuáles son los ancestros más antiguos de la región? ¿Cuáles son los primeros inmigrantes que llegaron caminando a esta región? Ah, no, ya me Yo doy. se los voy a decir. Porque cuando uno pregunta, yo he preguntado si a los alumnos también, independiente de que no es el ramo, me meto con la historia, ¿no es cierto?, porque es clave Sí, claro, saber no. dónde estar parado, ¿no?
Lo hice con Chinchorro y lo estoy haciendo ahora con los que realmente son los primeros habitantes. La gente responde los chinchorros, porque es lo que conoce. No, los chinchorros, 10.000 años antes del presente vivieron en la costa. Y alrededor de 7.500 antes del presente empezaron a modificar artificialmente sus cuerpos, y por eso son famosos y son patrimonio cultural de la humanidad. Pero los primeros habitantes de Arica y Parinacota no fueron ellos. Y no vivían en la costa, vivían en el altiplano. Eran hombres que caminaban bajo las estrellas, hombres y mujeres que caminaban bajo las estrellas. Hace 11.500 años antes del presente. Y ellos pertenecen a la cultura de Jaquenasa, con H, con K y con S. Jaquenasa. La arqueología, por convención, cuando descubre una cultura, le pone el nombre, si es una cultura desconocida, le pone el nombre del lugar de origen donde la descubrió. Entonces me cuenta Calógero Santoro, que es el artífice, el investigador y el creador de esta investigación, ¿no? Debiera ser hijo ilustre de Arica, debiera tener un premio regional, debiera ser destacado por la Universidad de Tarapacá. Yo no entiendo qué pasa con la vinculación con el medio, no pasa nomás. Recientemente ha habido un problema con el Bafut, ¿no? Bueno, entonces hay que preocuparse más de esto, pero en el tema que vamos, en el tema que digo, le dicen los pobladores cuando andaban investigando, ya han ido a las cuevas de Jaquenasa mientras investigaban, mientras hacían excavaciones, porque ellos partían de la base que ahí tendría que haber poblamiento humano, ¿no? Nunca pensaron en encontrarse con uno tan antiguo, y fueron a las cuevas de Jaquenasa y encontraron que la cultura jaquenasa había vivido en las cuevas y había lugares donde habían hecho la comida, ¿no? Y construido las herramientas, y habían seguido para ti así dejando un rastro de su huella de vida bajo la tierra, oculta. ¿De cuántos años estamos hablando? 11.500 años antes del presente. Y ellos llegaron, supuestamente, por la cordillera de los Andes, ¿no? En el tiempo de la glaciación. Empezaron a caminar, al término de la glaciación, desde donde nace la cordillera de los Andes en el Istmo de Panamá, hasta llegar a la cordillera de los Andes, ¿no? 11.500 años antes del presente, 1.500 años antes que los chinchorros. Ya saben ustedes, queridos televidentes, en otra ocasión vamos a conversar más sobre los jaquenasas, pero que no le cuenten otra cosa. Ya saben quiénes son los primeros habitantes de Arica y Parinacota. ¿Y quién investigó esto? Yo lo digo por honestidad y un orgullo, porque es un gran amigo mío, el arqueólogo Calógero Santoro. 15 años investigando, y el resultado final fue alrededor de 6 o 7 años. 6 o 7 años, ¿cómo no fue noticia nacional? No, ¿qué pasa con la vinculación con el medio, por favor? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando él además es científico y académico de nuestra Universidad Pública de Arica, a la cual todos estamos orgullosos? Pero ¿qué pasa? Calógero Santoro es el artífice del resultado de la investigación que hizo junto con National Geographic, que le facilitaron un barreno para entrar, ¿no?, alrededor de 4 metros en profundidad y sacar los últimos restos, ¿ya? Y los últimos restos, con prueba certificada de carbono 14, dan circa 11.500 años. Se dice circa más menos, ¿no?, que significa, ¿no?, 11.500 años antes del presente. Puede ser 11.700, bueno, entonces sí es 11.700, que también puede ser, es cuando está terminando el periodo glaciar, ¿no es cierto? Y comienza, bueno, la etapa que va a ser característica de la domesticación, porque por eso eran cazadores, porque tenían que cazar felinos, aves y camélidos, y en ese tiempo las llamas y las vicuñas
no se pastoreaba, no, se arrancaba, no había que perseguirla. Don Germán, ¿qué piensa usted de estas nuevas generaciones? Usted tiene una vasta trayectoria de estos nuevos... Usted dice que no es historiador, pero va contando lo que ha contado acá, es parte de la historia. Los nuevos historiadores, los nuevos comunicadores, los nuevos escritores de la región, sobre todo. Bueno, yo tengo muy buena experiencia de los escritores, ¿no? Yo creo que tenemos escritores en distintas áreas, ¿no? En la poesía, la prosa, la narrativa, ¿no? Donde está el ensayo también en la narrativa. Y hay cientos de escritores, y cientos naciendo. Yo he conocido... ¿Hay buena pluma? ¿Ah? ¿Hay buena pluma? Hay buena pluma. Yo creo que hay buena pluma y hay muy buenos exponentes, ¿no? De esto. A mí no me gusta hablar porque creo que es una odiosidad, ¿no? Y que lo único que hace es fomentar los egocentrismos de quién es el mejor poeta ariqueño. Yo te diría que hay muy buenos poetas en Arica. Ya hay algunos de esos muy buenos poetas que están muertos, acaba de fallecer uno de ellos, digamos, y hay otros que están vivos, siguen escribiendo, que han hecho cosas maravillosas, como José Martínez Fernández, por ejemplo. Él tiene una revista literaria, que es una de las revistas literarias más antiguas de Chile. Tiene sacado 92 números ahora, y el escritor famoso, antofagastino, bueno, se me acaba de olvidar un lapso. ¿Hernán Rivera? ¿Eh? ¿Hernán Rivera, no? No, más antiguo. Él era ya viejito, ¿no? Pero muy conocido, ¿no? ¿Sabela? ¿Ah? ¿Sabela? Andrés Sabela. Galvez. Andrés Sabela mantuvo una revista y la tuvo 92 números, en el mismo lugar que está ahora José Martínez Fernández. Entonces yo deseo que rápidamente, bueno, que no se enferme, ya que se recupere de todos sus achaques, porque ha andado con algunos problemas de salud, y termine el número 93, porque se convertiría en la revista más antigua de Chile. Y desde el punto de vista histórico, social y político, en términos tempranos, es tan antigua como la revista La Bicicleta, conocida nacionalmente. ¿De qué año estamos hablando? La bicicleta no la conozco. Estamos hablando del año 78 más o menos. 78. Que se convirtieron, esa revista literaria fue revista de resistencia, como La Bicicleta, revista de articulación y resistencia artístico-cultural, que cumplió un rol importantísimo. Acá está su aporte audiovisual. Ha sido director y productor ejecutivo de más de 300 realizaciones audiovisuales producidas por Grupo Proceso entre los años 82 y 2020. 300. Yo lo voy a ver de nuevo. 300 realizaciones audiovisuales. Exactamente. Bueno, ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida, ¿eh? Ya. Y exitosas, porque la construimos un colectivo. En 1982 partimos, cuando... ¿Usted dónde vivía en ese tiempo? ¿Usted dónde vivía en ese tiempo? En ese tiempo vivía en Santiago. Ya. Exacto. Vivía en Santiago. Bueno, yo viví acá en Arica hasta el 73, pasé a ser uno de las personas más buscadas de la región, el más buscada en un bando, ¿no? Las siguientes personas tendrán que presentarse en Regimiento Rancagua, Arica, a tal hora. Germán Mondaca Reiter era el primero, Osvaldo Ponce el segundo, Julio Jiménez Alquinta, bueno, éramos 5. Y empezó un tiempo de persecución, de una intensa persecución, ¿no? Sí, porque en el 82 todavía estábamos. En el 82 todavía estábamos. Bueno, ahí lo ¿O que ya no pasa, tanto? no, ahí había otra etapa, había Ya. pasado la etapa. Yo, bueno, salí de la ciudad con un principio, que voy a salir cuando yo quiera,
nunca usé la palabra clandestinidad, ¿no? Y voy a entrar cuando yo quiera. Bueno, yo así lo hice, salí por el desierto y entré por otro lado. Del año 75 estaba viviendo en mi tierra nuevamente, ¿ah? Mi tierra, y ahí me dediqué a fortalecer el movimiento artístico-cultural, ¿ah? Que entre paréntesis generamos sembramos una cantidad de organizaciones culturales en Chile que yo creo que fue, no lo he escrito, es una cosa pendiente, la primera derrota política de la dictadura, porque antes se había prohibido hasta el bombo, el charango y las quenas por instrumentos foráneos, ¿no? Y bueno, y en pocos años germinó este movimiento, ¿ya? Y fue legal, ya no se podía reprimir, ¿no? Sí. Ya no se podía reprimir, desapareció la DINA, ¿no es cierto?, el 76, después se creó la CNI, pero ya se fue garantizando el derecho a la vida, ¿no? Entonces fue cambiando la situación. Y ahí nosotros creamos procesos y lo creamos como con una idea de mostrar el país invisible, porque Chile era invisible para el resto, lo que ocurría en las imágenes, lo que ocurría en Santiago, en Punta Arenas o en Arica, no eran imágenes que se cruzaran. Y generamos una red de distribución. Yo me voy a meter en un tema. Mucho corresponsal internacional venía. ¿Cómo? Mucho corresponsal internacional para poder rescatar imágenes que no se estaban viendo en Chile, ¿no? Sí, pues, había mucho corresponsal internacional, exactamente. Y como que estaban blindados, no les pasaba nada, a ellos no les pasaba nada, ¿no? No, ocurría algo muy porque muy raro, porque venían y sí, algo muy divertido, porque mira, las primeras salidas que nosotros hicimos en la calle fueron en el año 82, ¿no? Y eran mitines, ¿no? Cuando había mitines que sabíamos que iban a ocurrir, íbamos, o protestas que hacían en el centro. Y entonces nosotros identificamos que no le hacían nada a los extranjeros. Entonces, pero todos andaban con una credencial. Y nosotros nos hicimos una credencial que nos dio un amigo que venía de Canadá, que era fotógrafo, que participaba en el equipo con fotografía, mientras Jimena llevaba la cámara y yo llevaba el videograbador, ese tiempo que iba colgando, ¿no? Y nos pusimos una credencial que era como fija acá, digamos, y salía, ¿no es cierto?, corresponsal para radio televisión canadian, que existía, ¿no? Existía realmente porque el fotógrafo había sido, y tú le dabas vuelta y tenía un nombre del escautismo canadiense. Pero nunca cuando salimos a la calle con esa credencial nos pidieron nada, nunca. Mira lo que es la cosa, ¿no? En otras ocasiones teníamos que grabar ya de una camioneta que le habíamos hecho un hoyo, tenía unas letras y le habíamos hecho un hoyo y no se notaba, entonces la cámara la poníamos y grabábamos ahí con la camioneta estacionada, ¿ya? Cerca de Plaza Italia, ¿no? Qué sé yo, inventábamos cosas. En los primeros años no se podía, en algunos años sí se pudo, en otros años volvió la represión, cuando esa vez que sacaron 15.000 hombres a la calle, ¿no?, que sale en la televisión a cada rato. Lo sacó Pinochet, por cierto, pero lo sacaba el ministro del Interior, que era Jarpa, ¿no? Él era el artífice. Y bueno, salimos a grabar y nos encontramos que en Alameda con Vicuña Maquena habían 3 tanques, entonces ya la situación era completamente distinta. Y un amigo mío, que a lo mejor escucha esto, que le voy a avisar para que lo busque, Saúl Bravo, estaba en eso, ¿no? Saúl es chico, fino, delgado, y han caído 5 carabineros con lumazos, pero por todo el cuerpo y la cabeza, que el hombre y nosotros gritábamos, Jimena gritaba, ¡paren! ¡Asesinos! Se le olvidó la cámara, ¿no? ¡Paren, asesinos! Porque era una cosa muy violenta, digamos, ¿no? Yo les decía, bueno, cuidado, decía, no,
hay que ubicarse donde uno está, porque igual... Y esa vez también ocurrió lo mismo cuando salieron los tanques, y ahí yo había alcanzado a grabar con ella, y ella había alcanzado a grabar los tanques. Esos tanques no hay imágenes hoy día, no hay imágenes. Y le dije, ¿sabes qué? Hay un carabinero que le ha indicado algo a un militar ahí, así que vamos, dame el equipo que yo me voy a llevar el grabador. Voy a bajar con la pura cámara. Y me llevé el grabador. Y cuando miro para atrás, vienen corriendo 2 militares. Bueno, ahí no había nada que hacer. Yo ni siquiera corrí, porque estaba lleno además de policía y ejército, ¿no? Así que le dije, bueno, esto es un trabajo mío. ¿Qué quiere usted? Y la cinta, mandaron a buscar la cinta. La cinta. Ahora es el chip, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, con dolor, para que no rompieran, abrí, eyecté la cinta del grabador y se la entregué. Se la llevaron y me dejaron. ¿Ya? Y en vista que me dejaron, yo seguí caminando y me fui solito. Pues se van a haber sorprendido, porque lo mandaron a buscar la cinta, no lo mandaron a buscarme a mí, ¿no? Entonces ellos tenían una orden, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí y después me encontré con Jimena, y lo más importante es que nos habíamos salvado nosotros. Claro, siempre pensamos que después nos encontramos más esas imágenes de los tanques en la Alameda. ¿Qué habrá pasado con eso? Claro. Exacto. Vamos a hacer la segunda pausa de nuestro programa, La Vida de... Ya estamos de regreso. Servicio Integral Automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276. Y ya estamos de regreso a nuestro último bloque de La Vida de con Germán Mondaca Reiteri. Oiga, usted sigue diciendo que no es historiador, pero yo creo que está más cercano a eso. Soy ensayista. Hay grandes ensayistas, Mulián, sí. Es ensayista. El propio Gabriel Salazar, ¿no es cierto?, es ensayista. Historiador también, por cierto. Yo prefiero decirme ensayista. Ensayista. Sí, mi anhelo es que la gente en algún momento pueda aprender algo positivo de lo que ha ocurrido en la región, ¿no? Ese es mi anhelo. Lo que yo aspiro en general, ya hablando de nuestra región, yo aspiro a dos cosas. Aspiro a que todavía es posible refundar el ariqueñismo como una generación que surge de los grandes titanes de Arica, ¿no? De Valente Rossi, de Humberto Palza, de Santiago Arata, de el otro conocido también, que fue alcalde, bueno, de una generación de titanes que fueron los que impulsaron primero el Puerto Libre y después la Junta de Adelanto de Arica, y que siempre pusieron adelante el bien común,
de la ciudad. Y atrás sus partidos, y atrás los movimientos políticos, y nunca sus intereses personales. Servir y no servir. Siempre las manos libres, limpias. Aspiro a que es posible reproducir aquello y romper con la cultura del perro y el gato y con la cultura de la sobreideologización que no nos lleva absolutamente a nada, sino a zambullirnos en el apesadumbramiento. Vamos, disculpe que lo interrumpa, porque no puedo dejar de mencionarlo. Este programa también le hace o intenta hacer homenaje a quienes han contribuido a la historia de Arica. Para eso este programa va a quedar siempre con ese objetivo. Quiero nombrar un poquito algunos de los premios que tiene, que, oiga, pero más de 13 premios. Bueno. No me hago un extracto. Imagínense, premio más. Festival Internacional de Cine y Video, Jornada Cinema en Salvador de Bahía, en el 87 ya. Primer premio, Misión a la destacada labor audiovisual y a la promoción y defensa de los derechos humanos. Premio especial, Festival Internacional de Cine y Video en Juárez, México. Premio de Mayo del Festival Internacional Fieste, en Italia. Premio homenaje en el aporte imaginario audiovisual latinoamericano. Premio APES 96, que tiene dos APES, el 96 y el 2003. Exacto. ¿A usted qué le queda de todo esto? De todo este reconocimiento, de todo lo que ha hecho en su trayectoria. Bueno, siempre es muy grato, ¿no? Es un honor. Todas estas cosas que yo he hecho siempre han tenido un carácter colectivo, ¿no? De trabajo, digamos. Siempre es muy grato los reconocimientos, pero hay que verlos también con una suerte de frialdad, ¿no? Son reconocimientos potentes, algunos muy relevantes, como el último, ¿no? que es el premio a la trayectoria artística cultural 2023, sin duda porque hay un trabajo de un jurado que unánimemente decidió que yo era merecedor de ese premio. Es agradecer, por cierto, al reconocer algo que a juicio de ellos parece relevante. Y también es un estímulo para las nuevas incursiones, ¿no? Para las nuevas investigaciones, para nuevos temas también. Y ahí tengo en carpeta un montón de cosas pendientes que espero ir haciéndola, porque tampoco uno se puede apresurar, ¿no? Todo esto hay que darle tiempo al tiempo. Los ritmos del alma también, bueno, y la salud son fundamentales, sin duda, ¿ya? Y bueno, entonces hay que ir dosificando e impulsando y creando lo que uno pueda aportar en un año determinado. Sin duda son cosas como muy hermosas que han ocurrido en la vida. Hoy día, ¿cuáles son sus proyectos? Bueno, ahí tengo varios proyectos. Tengo por lo menos 3 que tienen que ver con la escritura. Dice que uno no debe relatar lo que va a hacer, sino hasta cuando esté hecho. Claro, ¿ah? No hay que contar. Pero hay 3 o 4 que tienen que ver con la escritura, con la literatura en general, con el ensayo en particular, ¿ah? Que es como lo que privilegio. Y yo creo que podría intentar, digamos, este año darle curso a 2 de ellos. Porque todo proyecto tiene que buscar un financiamiento, ¿no es cierto? Tiene que buscar la estabilidad para hacerlo, ¿no? Uno tiene que tener los tiempos y la estabilidad para poder crear, ¿no? En tanto uno tiene que vivir, tiene que comer, tiene que alimentarse, digamos. Y tiene que crear, no dejar de soñar nunca en la vida, ¿no? Sobre todo, bueno, para los jóvenes, como que ese mensaje también es sinónimo del quehacer, ¿no? Aquí nos tenemos que dormir soñando y despertar soñando, porque eso es lo que nos da rumbo, en una ciudad que tiene poco rumbo,
y que hay que darle rumbo, la verdad. ¿Ah? Aquí nadie No se sabe sabe, para dónde va claro. la micro. Y sí, cuando vivimos la etapa de esplendor de la Junta de Adelanto, y no es que, bueno, sí, yo tengo edad, sin duda, pero no soy nostálgico de la Junta de Adelanto. Lo que deben saber de que fue la experiencia de esplendor. ¿Por qué? Esto breve es nuevo. Porque Carlos Ibáñez del Campo, con el apoyo de todos los partidos de derecha, izquierda y movimiento en Santiago, hizo la ley de la Junta de Adelanto, pero sobre la base de que aquello iba a generar una nueva política de Estado en el territorio. La política de Estado del Estado chileno, desde 1880 hasta 1958, era muy simple: centralismo total, desconexión del desarrollo nacional y enclave militar. Punto. Punto. Eso pasaba con nosotros acá durante todos esos años. Y Carlos Ibáñez dijo: se acaba el ostracismo, se acaba el encierro, se acaba el vivir encerrado, vamos a integrarnos con el corazón de América. Y se creó el Pacto Andino y vamos a industrializarnos, y la industria automotriz y electrónica, pesquera y turística fue la primera a nivel de porcentaje de Chile el año 65. Y todo eso se mandaba y se vendía en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Perú, por cierto, y en Brasil. Ahí se vendían los televisores y las citronetas y los autos, y qué sé yo. Don Germán, le hago una consulta. ¿Por qué un hombre de armas como Carlos Ibáñez del Campo quiso sacar prácticamente lo que él siempre había estado presente? Sí, cierto. Yo creo que por dos razones objetivas. Era como contrario a su... Claro, y tenía un pensamiento que para la mayoría de los historiadores, digamos, de Chile, es negativo, ¿no? Pero para los ariqueños es muy positivo, sí, porque él tuvo dos cosas. Una ocasión de estar el 29, ¿no es cierto?, firmando el Tratado de Paz con Perú. Fue artífice del Tratado de Paz. Fue artífice de que nosotros tengamos la soberanía chilena sobre el territorio para siempre y Perú la tenga y la haya recuperado de Tacna. Fue artífice. Y después fue artífice también, también apoyó la campaña contra la malaria. Si hubiera seguido existiendo la malaria, no habríamos tenido ningún desarrollo. Acabó con la malaria como plaga, digamos. Eso en África, en muchos países todavía no se logra. Y aquí desde los años 20 hasta el 45 se acabó. Entonces fue un artífice. Está bien Juan Noé Clevani, digo, por eso yo lo destaco, pero fue porque tenía el aliento y el apoyo de Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Y después el apoyo y el aliento de Arturo Alexandre Palma y del gobernador Reiteri. Claro que sí. Esa es la primera, y después él con todo esto dijo: no basta el puerto libre, hay que vincularlo al desarrollo nacional. De alguna manera, claro. Y hay que darle, porque la integración, la vinculación al desarrollo nacional con la industrialización, y tercero, el instrumento que impulse esto, creación de la Junta de Adelanto, con estrategia propia, con recursos propios. Todo lo que se recoja en presupuesto va a ir directo para la región. Y eso fue una maravilla. Entonces, ¿qué pasó después? Que vino el golpe de Estado, y lo digo con claridad, y no es que no me meta en política, tengo que meterme en política porque el golpe de Estado fue la causa de romper con la estrategia que había del Estado y la política de Estado para el territorio de Arica, y se acabó la integración y se repuso el enclave militar, y se acabó la desconexión, se acabó la integración al desarrollo nacional con la industrialización, y se volvió a desconectar Arica
y se acabó la descentralización. Centralismo, doble centralismo, de Santiago y de Iquique. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ariqueños? Es decir, reponer el ariqueñismo y una generación potente, unida por el bien común, que clame por también reponer una nueva política de Estado para el territorio que tenga los ejes que tuvo la Junta del Alto. Integración, basta de seguir encerrados. Las Fuerzas Armadas quieren eso, lo han querido siempre. El Estado, el resto del Estado no lo quiere, porque saben que la paz se logra más integrado que desintegrado, ¿no? Por otro lado, la conexión al desarrollo nacional, porque en el resto del mundo todos ¿no es cierto?, los éxitos económicos de tratados de libre comercio, etcétera, son los que han dominado el país y el crecimiento desde los años 90. Y la política de los tratados, multitratados, pero acá hemos sido maltratados, porque nadie se le ha ocurrido hacer un tratado de libre comercio con Bolivia. No. Y alguien que ha planteado eso, no, ese está loco. Pero los camiones pasan siempre, ¿cómo no vamos a tener Claro, relaciones con ¿cómo no vamos a tener nosotros? Tenemos con Sí, China, con tenemos con Bolivia. Y vamos haciendo parcelados por producto, pero avancemos. No tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, no conversamos con ella. Con Perú la acabamos de tener hace apenas 10 años, avanzamos. Pero no tenemos políticas especiales, digamos, para el tratamiento con Argentina y con Brasil, estando al lado, ¿ah? Integrados. Bueno, avancemos en eso. Es decir, robustecer al ariqueñismo y apelar por una nueva política de Estado. Descentralización, conexión al desarrollo nacional e integración. Don Germán. Y listo, estamos al otro lado. Pero claro Don que va a Germán, costar. el tiempo siempre en televisión es corto, sí. hay muchos temas. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, porque primero felicitaciones por esta iniciativa, felicitaciones. Mostrémoslo, porque están las cámaras a nuestra disposición. Eco y susurros coloniales. Claro, exacto. Historia de piratas y corsarios. Arica tiene bastante. Claro, narra la gran victoria de los ariqueños contra los piratas ingleses, que nadie la conoce. Luces de mi ciudad. Es toda la historia del desarrollo urbano de Arica, con los censos y con los poblamientos y las migraciones. La fuerza de la naturaleza. Ah, claro, está centrada en la Odisea del Guaterí como caso especial, un barco, ¿no?, norteamericano que logró salir ileso del terremoto y, por cierto, del tsunami de 1868. Mirada hacia el porvenir. Recoge testimonios de líderes de entidades culturales, algunos ya no están, pero dejaron su palabra escrita y también su imagen, ¿no? Y con ellos rescatamos los anhelos de dónde tenía que marchar el porvenir de Arica y Parinacota. Una historia milenaria. Esa es una síntesis de 11.500 años de historia para el porvenir de Arica y Parinacota. ¿Que parte con quién? Con los Akenazas. La riqueza de la diversidad. Es un estudio de la mayor riqueza que tiene la región a nivel cultural, que es su diversidad. Somos diversos, distintos, diferentes. Es un estudio completo de todas las diversidades culturales. Viaje al corazón del tiempo. Ese rescata la riqueza legendaria, la tradición oral de Arica y Parinacota. En busca del tesoro perdido. Es una historia muy hermosa que concluye bien. Es la historia del escudo de armas de la ciudad San Marcos de Arica del año 1657,
que está en la casa, la tenía mi abuelo, me da la original, si usted sabe lo que hace, no tenía idea qué había que hacer, tenía como 17 años, lo guardé, se lo regalé, se lo doné, el nombre de mi abuelo, a Santiago Arata Gandolfo, después se perdió el escudo, ya, bueno, y después se rescató y finalmente el año 2018, en marzo, se volvió a donar al gobierno regional en representación de todos los ciudadanos de Arica y Parinacota. Está ahí. En busca del tesoro perdido. Don Germán, ¿dónde podemos encontrar esto? Mira, esa es una mala... O ya no está a la venta ya. Una mala noticia porque, digamos, por otro lado fue buena. El año 2021 me llama Alfredo de Librería Campodónico y me dice, tengo una buena noticia, que se vendieron todas las colecciones. Y yo tenía 3 cajas y algunas las fui regalando a gente que preguntaba, que venía de Santiago, otras las vendí y se me habían acabado las colecciones. Entonces le dije, oye, no te queda de verdad ninguna, porque a mí no me queda ninguna. Y esta me la conseguí con un familiar y que me dijo, te la voy a prestar, pero la tienes que devolver. Entonces tengo que ver quién me pueda vender una para devolverse a un familiar, No, muy amado, por cierto. Don Germán. Entonces yo, pero de todas maneras, fíjate que yo encontré otro libro. Ya, mira, hacia el porvenir, ya. Y yo te lo quiero dejar Mirada hacia el porvenir, ¿ya? Mi identidad, mi historia y la historia de mi pueblo. Muchas gracias. Para ti. Don Germán, gracias. Para ti. Se pasó. Ya me están retando ya porque tenemos que terminar. El horario. Sí, muchas gracias por habernos contado parte de su historia. Muchas gracias. Y esperemos vernos muy pronto en otro capítulo también. Muchas gracias. Y que te vaya bien y les vaya bien mucho, muy siempre. Nosotros nos estamos despidiendo de este capítulo con Germán Mondaca Reiteri, escritor, periodista, profesor universitario que nos acompañó el día de hoy. Nos vemos. Chau, chau. Servicio Integral Automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276.